hay una hermosa presencia de Dios, donde 2 o 3 se congregan en nombre del Señor, ahí Él está en medio de ellos. Y damos gracias a Dios, porque Dios lo cumple, su palabra se cumple. Primeramente, quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, a todos aquellos que nos están viendo, algunos nos van a escuchar, a los hermanos que están compartiendo con nosotros este tiempo con la palabra del Señor. Queremos decirle que hemos dispuesto realizar la Santa Cena el día domingo. Lo vamos a hacer a través de este medio y estamos invitándole a todos los hermanos, a los que están viéndonos por el Facebook, por el YouTube, por el WhatsApp y por el Instagram. Vamos a realizarla exactamente a las 12 del mediodía del día domingo. Vamos a realizar la Santa Cena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted va a conseguir de lo que tiene. No tiene que salir a comprar nada, ni tiene que buscar nada fuera de su casa. De lo que tiene, usted va a conseguir un pedacito que represente el pan, sea galleta o pan o lo que usted tenga que represente el pan, y lo que tenga para beber, sea jugo, sea bebida o sea agua. Y vamos a hacerlo de manera simbólica, porque la Santa Cena es un símbolo. Entonces nosotros vamos a hacerlo también simbólicamente. No solamente nosotros, sino la mayoría de las iglesias la vamos a realizar. Y vamos a permitir que cada uno de ustedes en sus hogares, en sus casas, puedan participar de la Cena del Señor. El domingo, primero vamos a llevar la predicación y luego entonces vamos a estar dando la Santa Cena, ministrando la Santa Cena. Así que tanto los hermanos que están siguiéndonos como las personas que nos están viendo en las redes sociales, todos están invitados para realizar la Santa Cena el día domingo. También se nos está pidiendo a nivel mundial si las iglesias o los cristianos desean unirse en ayuno. Pueden ser ayunos parciales, pueden ser ayunos totales, pueden ser ayunos de frutas y pueden ser ayunos de mediodía o de solamente con vegetales, ensaladas y vegetales. Pero esto es lo que están pidiéndonos a nivel mundial, los cristianos, todos los cristianos, las iglesias, si podemos unirnos en ayuno, pidiendo a Dios que tenga misericordia del hombre, de la humanidad, y que guarde a la iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes algo interesante en cuanto a la palabra del Señor nos dice en el libro de Josué. Quiero hablarles de las murallas se desploman por el poder de Dios. Las murallas se desploman por el poder de Dios. Y yendo al pasaje en donde Josué fue llamado y enviado a conquistar una ciudad. La característica que tenía esta ciudad es que estaba toda amurallada y estaba toda cerrada, herméticamente cerrada. No había manera como pudiese ser conquistada. Estoy en el libro de Josué, en el capítulo número 6. Dice el versículo número 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Cuando leí esto, me vino a la mente precisamente lo que está sucediendo hoy en nuestro país, hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad.
la crisis que hay en los países hoy en día me hace ver esta figura de la ciudad de Jericó, toda cerrada, totalmente cerrada, una situación muy difícil para un pueblo que tenía un espíritu de conquista. Toda crisis y toda dificultad o obstáculo que impide el pueblo del avance de Dios se desploma y se cae ante el poder de nuestro Dios. Las condiciones en que estamos hoy en día nos han puesto la sociedad que está prácticamente, hay un cerco que se está formando ahora mismo en donde no hay comunicación entre unos países y otros. Las condiciones hoy es difícil y es difícil también para cualquiera persona hacer algo, salir, movilizarse, muy difícil. Esta situación me llevó a analizar la condición en donde Dios le estaba diciendo al pueblo que eran un pueblo escogido, pero el pueblo, un pueblo escogido y se va frente a una situación difícil. La primera cosa que quiero mencionar es toda crisis se desploma delante de un pueblo escogido por Dios que anda en obediencia. Es la primera cosa que quiero enfatizar. Toda crisis se desploma delante de un pueblo escogido por Dios que anda en obediencia. Hay varios versículos que nos hablan de la obediencia. Dice la Biblia que Dios le dijo a Josué que hiciera algo. Josué fue delante de los sacerdotes. Josué fue delante del pueblo y les dijo qué es lo que Dios quería que hicieran. Y ellos lo hicieron. Asimismo como Josué les había dicho, lo hicieron. No fue la idea de Josué, fue la idea de Dios. Dios se la transmitió a Josué y Josué se la transmitió al pueblo. Y el pueblo obedeció. Es importante que nosotros como iglesia del Señor seamos obedientes a lo que Dios nos manda. No debemos cuestionar lo que Dios hace. Debemos obedecer lo que Dios nos manda hacer. Y Dios le dijo qué tenían que hacer. ¿Cuáles fueron las indicaciones? Tienen que acercarse a la ciudad. Tienen que darle la vuelta a la ciudad una vez por 6 días. El último día tienen que darle 7 vueltas. La última vuelta los sacerdotes harán sonar la trompeta. Cuando suene la trompeta, todos deben gritar y cuando empiecen a gritar, las murallas se van a caer. Eso es importante. Queremos ver esta situación que se cae. Entonces debemos obedecer lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo tal y como Dios nos pide que lo hagamos. No es lo que nosotros queremos, es como Dios quiere que lo hagamos. Toda crisis se desploma delante de un pueblo escogido por Dios que anda en obediencia. Número 2, toda crisis se desploma delante de un pueblo que solo abre su boca para alabar a Dios en medio del proceso. Porque somos muy dados a comentar y a escuchar comentarios y a decir cosas. Hoy en día en las redes sociales se ven muchas informaciones, se ven muchos comentarios y hay muchas cosas y nosotros como seres humanos somos tentados a decir algo, a compartir algo. Entonces la indicación que el Señor le dio a Josué es que ellos tenían que caminar y mandó Josué al pueblo. Mire lo que Dios le dice. Josué le dice al pueblo y mandó Josué al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis ni oiréis voz vuestra,
ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga. Cuando yo digo gritad, entonces todos gritaréis. Importante eso, la indicación que el Señor le da a Josué, y Josué le dice al pueblo es, vamos a marchar, vamos a seguir adelante, pero en el proceso nadie hable, nadie murmure, nadie cuestione, nadie critique, nadie diga nada hasta que yo diga. Pueden gritar ahora y todos van a gritar. Eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno en el pueblo de Israel nosotros vemos que una de las principales cosas que el Señor quería sacar al pueblo era qué es lo que había en el corazón de ellos antes de introducirlo a la tierra. Y ¿sabe qué? La primera cosa que se encontraron, el primer obstáculo fueron las aguas. ¿Y las aguas qué? ¿Cómo se le llamaron a las aguas? Las aguas de la rencilla. ¿Por qué? Porque comenzaron a murmurar. Eso es importante. Si queremos que esta crisis se caiga, si queremos ver desplomarse esa situación, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. No podemos estar hablando cosas que no sabemos. No podemos culpar a Dios, porque Dios no es culpable de lo que está pasando. Esto es producto de nosotros mismos, de la misma humanidad. Entonces es mejor que mantengamos nuestra boca cerrada, y si vamos a abrirla, sería para alabar y glorificar el nombre de Dios. Toda crisis se desploma delante de un pueblo que solo abre su boca para alabar a Dios en medio del proceso. Muchas veces se va a encontrar usted, hermano, con personas que lo están criticando, personas que le están haciendo la vida difícil, personas que todo lo que usted tiene lo critican, todo lo que... Pero mire, Dios le manda a usted que si usted quiere ver cómo esa crisis se viene al suelo, sencillamente guarde silencio, manténgase tranquilo, camine donde Dios le dice que camine, y cuando Dios le dice que habla, abra la boca, pero no para insultar ni decir ofensa, sino para alabar a Dios. Tercero, toda crisis se desploma delante de un pueblo que aprende y acepta las cosas en el tiempo y a la manera de Dios. En el tiempo y a la manera de Dios. ¿Por qué? Dios, mire, yo estaba viendo lo importante que es para Dios decirle al pueblo las cosas. Dice que esto haréis durante 7 días, 7 bocinas, 7 sacerdotes, 7 vueltas. Importante eso. Y cuando leía esto, me llamó la atención. Yo no voy a decir nada de que va a pasar esto ni aquello, el 7. Pero el 7 en la Biblia es la misma palabra que Shabbat. 7 significa en hebreo Shabbat, y Shabbat significa pacto, Shabbat significa descanso. Entonces Dios le dice y Dios no hace las cosas porque le dan la gana así nada más. Dios todas las cosas las hace con propósito. Le dijo, van a tener que darle vuelta a la ciudad por 7 días. El último día van a darle 7 vueltas y van a ir detrás de 7 sacerdotes, y los 7 sacerdotes van a tocar 7 trompetas. Entonces Dios tiene su manera de hacer las cosas, que no es de la manera como nosotros pensamos que lo va a hacer. Dios tiene su manera y lo va a hacer. Dios lo va a hacer y Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender y aceptar que Dios hace las cosas en su tiempo y a su manera. Porque muchos de nosotros, si hubiésemos querido conquistar Jericó, la conquistaríamos el primer día. Le damos las 7 vueltas el primer día y se viene abajo eso. No. Dios le dijo, una vuelta por día. Por 6 días, una sola vuelta. Y dice, y cada vez que terminaban de dar la vuelta, tenían que regresar a su casa
y encerrarse. Tranquilo, ya no pasa nada. Y volver nuevamente al día siguiente. Esa es la metodología de Dios. Entonces muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con esa metodología, pero de no estar de acuerdo con esa metodología no se caerán las murallas, no atravesaremos esta crisis. Es a la manera de Dios. Y el último punto que quiero mostrarles es: toda crisis se desploma delante de un pueblo que reconoce que la victoria viene de Dios. Que la victoria viene de Dios. ¿Por qué? Me puse a ver las herramientas que Dios le presentó a Josué para la estrategia que Dios le presentó a Josué. ¿Cuál fue la estrategia? Mandar espías, sacar el arca, traer sacerdotes que usaran cuernos, marchar, caminar, hacer silencio y en el momento de la victoria gritar una alabanza, darle una alabanza a Dios, y el resto lo hace Dios. Pareciera interesante, pero yo gracias le doy al Señor que me dio la oportunidad de que ustedes puedan observar, y aquí lo tengo. Esto que está aquí es un shofar. ¿Y qué es el shofar? El shofar es el cuerno del carnero. Y este cuerno del carnero es el que Dios le mandó a Josué que cargaran los sacerdotes. Y cuando este shofar sonara, el pueblo debería gritar en victoria, no antes que sonara el shofar. Esta fue la única herramienta que Dios le dio a Israel para derrotar una muralla, una crisis. Para vencer una crisis no son las herramientas humanas, son los instrumentos espirituales los que nos dan la victoria. Una cosa tan pequeña y quizás tan insignificante produjo una victoria, una de las victorias más aplastantes. Toda muralla se cae cuando hay un pueblo que reconoce que la victoria es de Dios. La victoria no es de nosotros. Nosotros como iglesia tenemos que reconocer que Dios es el que da la victoria. No somos nosotros. Dios es el que pone el tiempo. No somos nosotros. Dios es el que hace el milagro. No somos nosotros. Pueblo de Dios, las murallas se desploman solo por el poder de Dios cuando hay un pueblo que anda en obediencia, cuando hay un pueblo que solamente abre su boca después del shofar, cuando hay un pueblo que reconoce y acepta y aprende que las cosas las hace Dios en su tiempo. Y toda crisis, todo muro se desploma cuando hay un pueblo que reconoce que de Dios es donde vienen las victorias. Los tiempos malos revelan nuestras debilidades. Los tiempos malos nos ayudan a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y los tiempos malos nos ayudan a valorar la vida que Dios nos ha dado. Porque a veces no le damos valor a la vida que Dios nos ha dado, pero en los tiempos difíciles es cuando más valoramos la vida que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos vida, tenemos salud, tenemos nuestra familia. Dios te ha bendecido y te seguirá bendiciendo. Pero debemos aprender que las murallas no las derribamos nosotros. Este problema de esta crisis, esta pandemia, esta peste, este virus, no lo derrotamos nosotros. Eso lo va a derrotar Dios. Lo que tenemos que estar es listos para cuando suene el shofar, para cuando suene las trompetas, levantar nuestra voz de alegría y de júbilo
y alabar a Dios y decirle al mundo, Dios es fiel todo el tiempo. Dios nunca nos ha abandonado y nunca nos ha dejado. Quiero orar para que Dios nos ayude, porque en estos tiempos sabemos que hay muchas personas que están atravesando por necesidad, por dificultad, pero toda aquella familia que están pasando necesidad, quiero decirle, Dios tiene cuidado. El salmista dijo, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padre eterno, Dios todopoderoso, te doy gracias, Señor, porque tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer. Tú eres el que despiertas en nosotros, Señor Jesús, el deseo de buscar tu rostro y de alabarte, Señor. Gracias te damos, Dios, por cada familia que nos está escuchando, que nos están mirando, que están compartiendo con nosotros este tiempo de adoración y de alabanza. Gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos alienta. Gracias, Señor, te damos, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Gracias por los tiempos malos, gracias por los tiempos buenos, Señor, porque nos enseñas a valorar la vida, a valorar la salud, a valorar la familia, a valorar los tiempos, a valorar a cada cosa que tenemos. Gracias, Señor, a valorar la vida que nos has regalado, a valorar la salvación que nos has dado, Señor, a valorar el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, te damos porque sabemos que tú tienes cuidado de las familias y tú no vas a dejar a tus hijos desamparados. Tú vas a proveer para tu pueblo, para tu iglesia, para los tuyos. Gracias te damos, Señor, porque queremos ser un pueblo obediente. Gracias te damos, Señor, porque queremos ser un pueblo que escucha la voz de Dios y escucha, Señor, el sonido de Dios cuando Dios quiere que nos levantemos y alabemos el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, porque no queremos murmurar, no queremos criticar, no queremos cuestionar lo que está pasando. Solo queremos orar por nuestras autoridades, orar por nuestros gobernantes, orar por nuestro país, orar por Israel, orar por los diferentes continentes y países. Ten misericordia, Padre eterno, de la humanidad, del hombre, del que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Rey de gloria, soberano Dios, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Gracias te damos porque sabemos que este tiempo pasará. Este momento se acabará. Vendrán tiempos de victoria, vendrán mejores momentos, vendrán tiempos de cosecha. Gracias te damos, Señor, porque así como vinieron los tiempos de escasez en Egipto, también vendrán los tiempos de abundancia. Así también vendrán tiempos de abundancia. Tú ayudarás, Señor, a la economía de nuestro país para que salgamos adelante, mi Dios eterno. Gracias te damos. Te pido, Dios, que guardes y cuides a los siervos, a las siervas de tu reino, Señor, a los que están sirviéndote, Padre, a los médicos, a los enfermeros, a los doctores, a los trabajadores de la salud, Señor. Guárdalos también, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú eres Rey todopoderoso, Padre. Ahora bendecimos tu nombre y te glorificamos, Rey, y te decimos, tú eres el Señor, y nosotros creemos firmemente que toda muralla de crisis, toda muralla de obsesiones, toda muralla de oposición, tú la vas a derribar, tú la vas a hacer caer, Señor, en tu poder, como en la grandeza de tu poder, porque tú eres el Dios grande y poderoso, que peleas la batalla de tu pueblo. En el nombre
poderoso de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya es la honra. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Amén. Queremos ver si los hermanos nos pueden cantar un coro más o un himno y vamos a terminar con un tiempo de alabanza y adoración. Amén. Con ellos las cadenas